Ya comienza Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Buenas tardes, arranca Nuestros Temas y adivinen, no vamos a hablar de las elecciones. Hola Carlos. Hola Susana, ¿cómo estás? Sí, la verdad que es un día bastante ajetreado. Estas sillas para descansar un poco del correteo del fin de semana y de hoy. Un fin de semana movido y va a seguir por unos días más todavía porque bueno, tenemos balotaje en la República Argentina. Pero hay otro tema, Susana, que nos convoca. Sí, y que no queríamos que la vorágine de las elecciones nos sacara la oportunidad de reflexionar sobre lo que está pasando, porque de verdad creemos que como comunicadores hay que hacerlo, conviene reflexionar, conviene mirar y no hacer como que esto, bueno, pasó y nadie le dio la importancia que tiene en realidad. Hay un fuerte conflicto que por supuesto lleva muchísimos años, Israel, Palestina, ataque que se produjo hace poco de Hamas. Y bueno, hemos invitado a una comunicadora que es Melissa Trad, que ya ha estado haciendo esa cobertura y está haciendo corresponsalías desde aquellos lugares para distintos medios nacionales. Bueno, Melissa, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, Sergio Guzmán también, politólogo de nuestra casa, para que bueno, tengamos una mirada del conflicto, no solo en lo político, sino también en lo comunicacional. Porque bueno, Melissa debió atravesar alguna situación ahí complicada que vamos a estar compartiendo. Tal cual. Uno, ante estas situaciones que pasan en otras partes del mundo, culturas que por ahí no son muy ajenas a nosotros, que no conocemos cómo funcionan esas sociedades. Recién fuera de micrófono hacías alusión, Sergio, a cómo otras sociedades nos miran nuestra idiosincrasia como raro para ellos, ¿no? Bueno, nos pasa lo mismo con otras sociedades, otras culturas, y tal vez no llegamos a dimensionar estos conflictos, ¿no? O sea, qué tan lejos están, hasta dónde nos afectan, hasta dónde no, pero bueno, Melissa estuvo ahí, así es que lo puede contar en primera persona. Sí, bueno, muy complejo lo que está pasando. Yo soy comunicadora social de esta casa también, residida de la Universidad Nacional de San Juan, pero me especialicé después en seguridad internacional y hacía unos 7 meses que estaba trabajando desde la región, específicamente desde el lado palestino, cuando ocurrió el ataque de Hamas. Y muchos me preguntaban por qué estaba ahí. Bueno, es que la realidad es que el conflicto no arrancó con el ataque de Hamas. Había muchas cosas que estaban sucediendo, a pesar de que los ojos del mundo por ahí no estaban en ese lugar. Pero bueno, hay toda una historia de qué significa para la población palestina vivir bajo ocupación israelí. Y es parte de, obviamente, no justificar lo que terminó sucediendo, que fue un horror, el ataque de Hamas. Todavía seguimos viendo las imágenes que nos llegan desde ese ataque, pero sí entender qué estaba pasando y poder entender, digamos, cómo se sale de esto, sabiendo que no hay una solución militar a este conflicto, que hay dos poblaciones que necesitan vivir en paz y que eso solamente va a venir cuando la comunidad internacional le dé las circunstancias, digamos, para que ambas partes se puedan sentar en pie de igualdad en una mesa de negociación. Bien. Sergio, sé que es dificilísimo explicarlo en 2 o 3 minutos el origen del conflicto, o sea, si podemos resumirlo. ¿Por qué pelean estos dos pueblos? Creo que ¿Cuánto hace que empezó esto? No, empezó en tiempos bíblicos, así que creo que nosotros vamos, como siempre he mencionado en estos últimos días, nosotros vamos a pasar por este mundo y de esto se va a seguir hablando, de esto se va a seguir discutiendo y esta gente va a seguir con esta tensión, esta cuestión. Creo que para las sociedades jóvenes, muy jóvenes occidentales, las democracias liberales occidentales como las nuestras, si nosotros pensamos los países americanos, el que más tiene 250 años, más o menos. Es decir, en tiempos históricos es apenas es pestañear, no es nada. Esta gente, es decir, los textos sagrados que al menos de las 3 grandes religiones monoteístas comenzaron acá, imaginémonos. Entonces es una situación sumamente compleja y lo que digo que para las sociedades occidentales como las nuestras es muy difícil comprender esto sin tener en cuenta el elemento religioso.
el elemento religioso que está tan presente, tan impregnado, tan lleno de esta situación que es política, que es social, que es cultural y que también es religiosa. Esta es la Franja de Gaza, y hacer un resumen muy sumamente comprimido de esto. Acá viven 2 millones de personas. Es el lugar, el espacio territorial del planeta más densamente poblado. Y están literalmente sitiados. Tienen un paso acá por Rafah, mira qué oportuno este gráfico. Este es el paso que limita con Egipto, y allá el Erez, que es el paso que el ingreso concretamente a Israel. Tiene también estos de acá, pero estos, entiendo, Melissa, ayúdame, están cerrados, exactamente. Yo es siempre la información que yo he tenido, que estos de acá están cerrados. Es el del norte y el del sur, que se ha abierto Rafah, que se ha abierto hace 72 horas, creo que no más que eso, y que ha permitido el ingreso de suministros humanitarios. Fíjense, algo decían ustedes con respecto a la utilización de los medios de difusión con respecto a esto. Hay una expresión y hay una palabra concreta que se ha, a mi entender, arbitrariamente, no es coincidencia, que está literalmente invisibilizada, no se menciona, que es Palestina. Ajá. La palabra Palestina como tal, no sé si lo has advertido, Meli, no se menciona. Sí se menciona el grupo terrorista. Claro. Terrorista. Entonces, para, creo yo, instaurar deliberadamente una relación de Israel-terrorismo. Israel contra el terrorismo, ¿sí? Pero yo creo que, no sé si ustedes coinciden con esta mirada de que la expresión concreta de la palabra Palestina como tal no existe. ¿Sí? Es cierto también que en esta región, en la Franja de Gaza, quien gobierna es Hamas, quien tiene un brazo armado, que ha decidido tomar arbitrariamente las armas y el mecanismo de la violencia para resolver esta situación sumamente tensa. Pero la Franja de Gaza y Hamas no es Palestina. Hamas no es Palestina. De hecho, hay otra región que es Cisjordania, en donde está lo que otrora era la OLP, hoy es la Autoridad Palestina, la Autoridad Nacional Palestina, que es quien gobierna. Y es un Estado, digamos, de un reconocimiento difuso, porque para cumplimentar las condiciones elementales para ser un Estado debe tener, entre otras cosas, el monopolio del uso legal de la fuerza, que es la violencia organizada a través del ejército. A Palestina no se le permite tener un ejército, no tiene un ejército. Es una situación hoy sumamente compleja. No creo que tenga una resolución pronta. Sí hay que mencionar que acá, como decía Melissa recién, esto no comenzó el 14 de octubre, ¿sí? Esta visibilización mediática internacional no comienza el 14 de octubre. Esto es un problema que ya viene desde hace muchísimos años, muchísimo tiempo atrás, y concretamente desde el año 47 en adelante, 48, cuando ya se crea el Estado de Israel propiamente dicho, y se produce el flujo migratorio a esta proveniente del resultado de aquella diáspora que se había dado en toda Europa y que ahora se dirige a este sector territorial para apropiarse y tener un Estado de Israel, que es concretamente el movimiento sionista, pero si quieren ingresamos en eso, pero nos va a llevar mucho más tiempo. Varios programas. Le vamos a preguntar a Melissa, ¿dónde te sorprende a vos el ataque? ¿Cómo sos la primera sanjuanina repatriada? ¿Y cómo estabas cubriendo desde tu trabajo, tu función como comunicadora? Bueno, yo estaba en Cisjordania, lo explicaba él, que hay 2 territorios palestinos, básicamente esos 2 territorios no están conectados territorialmente, y viven una situación muy diferente. La Franja de Gaza vive bajo un bloqueo israelí desde hace más de una década, previo al ataque de Hamas. Cisjordania tiene otra situación. Por lo tanto, bueno, el ataque a nosotros nos sorprendió muy temprano en la mañana, fue a las 6:30 de la mañana, hora local. Y lo que les puedo decir es, claramente nadie se esperaba este ataque en términos de la magnitud y el ataque en sí, digamos, las características específicas de cómo se realizó el ataque, pero sí les puedo decir que se venían viviendo meses de muchísima tensión. De todas maneras, nada de esta magnitud, de nuevo, ataques de uno y otro lado cada 3-4 días. Pero bueno, nadie estaba ahí cuando, por ejemplo, los colonos israelíes entraron al pueblo de Juwara, un pueblo palestino, y quemaron casas y asesinaron palestinos, ¿no? Entonces, es la complejidad de este conflicto que ha estado marcado por la violencia desde sus inicios,
y que lamentablemente llegó a este punto. Después me preguntabas por la repatriación. Bueno, yo estaba trabajando ahí, estaba cubriendo como corresponsal desde el lado palestino, desde el lado cisjordano, porque a la Franja de Gaza es muy difícil de llegar. Uno necesita ciertos permisos que son imposibles de conseguir, y por eso la gente también está encerrada ahí, porque la mayor parte de la gente tampoco consigue permisos para salir de ahí. Yo estaba trabajando, pero bueno, mi visa se acababa pronto, porque para estar en Palestina, Israel es quien te da la autorización o no de residir en ese lugar. Por eso entendemos que no es un conflicto limítrofe entre dos estados, digamos. Hay una población que vive bajo la ocupación de otra, que toma muchas decisiones con respecto a cómo se lleva a cabo la vida ahí. Mi visa expiraba ahora, una semana después de lo que fue el ataque, y yo estaba, de todas maneras, como corresponsal me parecía importantísimo quedarme ahí por un tiempo, sobre todo porque todos los corresponsales que vemos desde Argentina llegaron hace 2 días al conflicto y solamente cubren desde el lado israelí, o son personas que viven hace tiempo, pero solo cubren desde el lado israelí y no tienen idea de lo que pasa del otro lado de la frontera. El problema es que, bueno, en ese marco que yo ya me tenía que ir, Israel decidió bloquear los pasos de Cisjordania. Es decir, Cisjordania no está abierto como un frente de guerra por ahora. El frente de guerra está concentrado en la Franja de Gaza, y yo ahí coincido con vos de que además vemos a los medios de comunicación hablar de una guerra entre Israel y Hamás. Esto no es una guerra entre Israel y Hamás. Israel está bombardeando Gaza y están muriendo civiles, niños, periodistas, trabajadores de la ONU en Gaza. Entonces, bueno, es incorrecto y digamos, tiene una intención ideológica llamarle a esto una guerra entre Israel y Hamás, no lo es. En Palestina, en la parte de Cisjordania, donde yo estaba, por el momento eso no es un frente de guerra abierto, pero sí ha habido varios ataques e incidentes específicos de colonos israelíes contra palestinos, y en el medio de que yo estaba ahí, Israel decide bloquear los pasos de Cisjordania. Es decir, yo estaba de repente encerrada en Palestina. No podía salir y necesitaba irme por el tema de mi visa también. Así que bueno, nada, fue el gobierno argentino ahí el que me ayudó. No habría sido posible de otra manera, porque yo terminé saliendo de Cisjordania en un auto diplomático, por un paso diplomático que no es el paso que yo usaba. En Palestina no hay un aeropuerto, hay que llegar a Tel Aviv, a Israel, para llegar al aeropuerto de Ben Gurión. Así que me ayudaron a salir de Palestina y eventualmente a llegar al aeropuerto de Israel y salir con el resto de los argentinos en el Hércules hasta Roma y en un vuelo de aerolíneas desde Roma hasta Argentina. Bien. Bueno, y te tocó vivir un episodio... Ahí llegas a Buenos Aires, entrevista en medios hegemónicos, medios de los nacionales. Si el señor director nos permite compartir, son 2 minutos. Por ahí hay gente que quizás no lo vio. Susana, los invito a que, por más que se habló en todos recordemos lados, ¿no? ese momentito con esa entrevista. Tan poco grato. Una vez que Israel liberó la Franja de Gaza, no quedó un solo israelí ocupando el territorio. Al día Lo siguiente... bloquean, que no es lo mismo. No, pará. Al día siguiente de que se terminó la ocupación israelí en Gaza, desde ese lugar empezaron a tirar los misiles contra Israel con un único objetivo, que era destruir a su población. El bloqueo no solamente por parte de Israel, y Hamas lo único que hace es bombardear Israel porque tiene un objetivo, está en su carta fundacional, que es la destrucción del Estado de Israel y de todos los judíos del mundo. Entonces, de todas maneras, la Franja de Gaza está bloqueada y pero esta semana desde el año 2005, yo estoy hablando de Cisjordania, que sí está ocupada. Bueno, Gaza no. Gaza tiene un bloqueo y se puede hablar de ocupación como digamos, como un concepto un poco más complejo, porque este es un conflicto que lleva más de 70 años, y esta misma semana el gobierno israelí determinó digamos, que no podía pasar a Gaza ni agua, ni alimentos, ni combustibles, ni electricidad. Pero perdón, Melissa, ¿vos entendés lo que estás diciendo? O sea, sí, yo he estado ahí, no sé vos. Bueno, pero el gobierno israelí decidió el tema del suministro de agua y de electricidad, porque desde Hamas están haciendo una masacre con su pueblo. Pero es que no hace falta negar una cosa para decir la otra. Me parece que podemos decir las dos cosas. A bebés muriéndose en incubadoras en Gaza. Una cosa es decir las dos cosas y otra cosa es justificar lo que está pasando. Yo creo que para hacer periodismo tenemos que tener un poco la mirada en ambos lados. Lamentablemente no hay muchas cámaras en Gaza. No hay ambos lados. Hay terrorismo, hay terrorismo y hay población civil. Hay terrorismo y población civil. Yo no tengo ningún problema
problema en decir aquí en cámara que Hamás hizo un acto terrorista, que es una masacre y que a mí me duelen las mismas imágenes que te duelen a vos. Pero me parece que vos también tenés que tener la posibilidad de aceptar que Israel está cometiendo crímenes de guerra, viola el derecho internacional. Hay niños muriéndose en Gaza como hay niños muriéndose en Israel y nos deberían doler lo mismo. Por supuesto que no. ¿Queda cómodo defender la dictadura? Yo no. No, pero quiero seguir hablando con la señora Melissa me Prado. gustaría que no me dejes así porque la verdad que no estoy defendiendo ninguna dictadura. Débora, si vos querés hablar, No, Marina, no, yo te digo la verdad. Es que estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Eso es lo que quiero decirles. No hablo con antisemitas, no hablo con homofóbicos, mira, no hablo estás con mezclando misóginos. cosas. Yo soy una persona... Gracias, mira, yo soy de Débora, San Juan y te puedo asegurar que he ido a las plazas para que el matrimonio igualitario... Wow. Pero la intolerancia en su máxima... La intolerancia. ¿Qué sentiste ahí, Melissa? ¿Qué pasó el después? porteñismo, ¿no? Yo sentí mucho eso. Creo que ustedes como periodistas lo saben también mejor que nadie. No nos tratan como colegas muchas veces desde Buenos Aires. Nos usan cuando nos necesitan para contar algo que pasa en las provincias. Nos hacen trabajar gratis, investigar, estar ahí para ellos. Pero cuando uno está ahí sentado en la misma mesa, no te tratan como colegas. Yo de todas maneras estaba yendo a La Nación Más. Yo entendí el contexto y la línea editorial de ese medio. Pues es que, bueno, no esperaba ese nivel de violencia y una sarta, digamos, de adjetivaciones y demás, cuando, sinceramente, creo que en todo momento estaba solidarizándome con la comunidad judía y con toda la gente que ha perdido gente en el ataque de Hamás. Me parece que no hay nada de grave de reconocer en que hay dos lados, que también hay gente muriéndose en Gaza por los bombardeos de Israel. Y aún así me leí un montón de adjetivaciones. Primero, creo que el de antisemita es el más grave. De homofóbica, digamos, mis amigos se ríen porque yo desde que era muy chica soy una activista por los derechos humanos, feminista de toda la vida en esta provincia, que a veces es mucho más complejo que estando en Buenos Aires. Pero sobre todo la cuestión de la palabra antisemita, que me parece que es, digamos, es la palabra que se usa de manera fácil y a mí me parece muy grave. ¿Por qué? Porque de repente si todo es antisemita, nada es antisemita. ¿no? De repente, cuando sí hay actos que son antisemitas, cuando sí hay discursos que son antisemitas y que están enraizados en un odio a la comunidad judía, entonces si todo es lo mismo, ¿cómo vamos a condenar los hechos que sí son de ese calibre? ¿no? Porque venías de estar allá, venías de estar allá. Y venía de estar allá, fue muy no lo estábamos irrespetuoso. viendo por TV, digamos, ¿no? Sergio. Claro. Sí, es que no es solo una irrespetuosidad desde lo profesional, de una falta de ética profesional, sino ya entran en cuestiones personales, en esas acusaciones y adjetivaciones personales, pero tranqui, tampoco es que Rodolfo Walsh, yo ni lo voy a mencionar, tampoco es que Rodolfo Walsh te hizo un desastre. No, por supuesto. Así que todos sabemos que estos condottieri temporales, epocales, que siempre aparecen y son así, claro, así que está tranquilo. La Nación nace, la crea Mitre para pegarle a Rosas, y del mismo modo Alberdi crea el Mercurio para picudearse con Sarmiento, Sarmiento crea el Sonda. Es decir, ¿por qué digo todo esto? Porque los medios de comunicación no están allí en un nivel, en un pedestal sacrosanto, desde donde son el oráculo y determina nada quién los sí. contamina. Claro, quién sí, quién no, están revestidos de un manto y hacer estos berrinches para... Nosotros sabemos, sí, estas escenas, estos acting así mediáticos para que te levanten las redes, nosotros sabemos quién es, de dónde es y demás. Yo no le atribuyo culpa, sí algo de responsabilidad al resto de los medios de nuestro país, que también son nacionales. ¿Sí? Sama es un medio nacional, es decir, ser nacional no es que esté circunscrito a las 4 avenidas de Buenos Aires. Esa lógica, porque también hay una clara operación ideológica cultural cuando dices los medios nacionales, hablas de los 4 chicos, les ha sucedido cuando eventualmente conversas con personas de otros países, no hablas como argentino. Claro, porque ahí está instalado que hablar como argentino es hablar como las 5, 10, 20 personas que hablan en los 4 canales de Buenos Aires. ¿Sí? Cuando una radio cooperativa del interior, Sama, los medios del resto del país, que también es nación, hablamos argentino. ¿Sí? Entonces hay toda una construcción ideológica y cultural al respecto de eso. Yo por ahí tengo la sensación que inclusive en el interior tenemos como más conciencia de la diversidad. ¿No? Porque tenemos acceso y vemos estos medios nacionales, ¿no? Autodenominados, los medios nacionales, medios grandes, medios hegemónicos para nosotros, porque bueno, tienen sin duda un poderío económico y un poder de penetración que a lo mejor un canal de provincia no lo va a tener, pero también vemos los canales de provincia, también leemos los diarios de provincia, también escuchamos radios de provincia.
Y yo no estoy segura de que el porteño haga eso. O sea, me parece que se queda nada más que con esta visión parcial. Sí, a veces me pregunto si nos tendríamos que cuestionar un poco el resultado de Caseros. Pero en realidad, y permitíme observar algo de lo que decía Susi al respecto. En realidad, el interior, nosotros somos también país. Es decir, no es que porque si hay un interior es porque hay un exterior, y ellos no son el exterior. ¿Sí? Pero hay esa lógica blanca, europeizada, porteña de puerto, que valga el pleonasmo, de mirar siempre hacia afuera, Europa, y Buenos Aires nace bajo esas premisas. El país, el río del puerto, el puerto, concretamente Buenos Aires, nace de contrabando. Nace de contrabando era la mayor lo que venía del actividad Potosí. que había. Entonces tampoco, es claro, pero adentro, en el resto del país, en el resto de todas las otras provincias y todos los otros distritos, existen profesionales extraordinarios, existe gente técnica y dotada, con mucha capacidad y que genera contenido y que no tiene que estar constantemente dependiendo de esos 4 canales. Y además, déjame decir algo, que más allá de este trato, bueno, que digamos, trasciende un poco el tema de la cuestión de la guerra y qué sé yo, en esto de cómo nos tratan también como colegas o no los medios de Buenos Aires, bien harían ellos en mirar un poco qué está pasando en los medios del mal llamado interior de la Argentina, porque a mí esta experiencia, bueno, yo cuando volví me quedé una semana yendo a distintos medios de comunicación, digamos, la bajada de línea en términos de los lobbies de poder que existen en este país con respecto a este conflicto, en Buenos Aires se hacen sentir de una manera tremenda. Yo no he tenido en San Juan ninguna entrevista, digamos, de la violencia que tuve en La Nación Más, en TN, en América TV. Entonces, digamos, en San Juan yo he tenido la posibilidad de contar lo que yo sé y lo que yo he visto. Y pues, por supuesto, la gente saca sus opiniones. Nosotros venimos acá a traerles lo que sabemos para que la gente vaya recolectando los testimonios de distintas personas, digamos. Entonces, es muy interesante ver cómo en Buenos Aires, en estos momentos, con este conflicto, no podemos hablar así abiertamente y vemos cómo, sin embargo, hace unas semanas teníamos el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, por ejemplo, y no había no estaba ni así de presente en la agenda, a pesar de la gran comunidad armenia de la Argentina, ni se trataba con este nivel de violencia. Entonces, eso como audiencia también nos tiene que generar cierto llamado de atención de qué está pasando con esto, ¿no? Y a los medios, sin duda, como Sama, ¿no? Nos interpela, nos hace también volver esta mirada para incluir en nuestra agenda estos temas. Yo me doy cuenta que por ahí, y aplaudo y celebro que en la carrera de comunicación de nuestra universidad, de la Universidad Nacional de San Juan, cada vez haya más tesis y más trabajos de investigación de chicas y chicos que se están por recibir o que ya se han recibido y que avanzan en investigaciones justamente acerca de cómo se construyen estas noticias, de cómo se trata un determinado tema en los medios locales, que es mirarnos y criticarnos y asistir también a esto que no es inocente, ¿no? O sea, los que estamos aparte, adentro de los medios lo sabemos. Digo, aparte de preguntarse también si volverías, por ejemplo, a ir, porque uno sabe que vos sabías a qué medio ibas, y aparte me parece que algún productor por ahí de ese programa no evaluó que venías repatriado por Aerolíneas Argentinas, digo, no, quizás esperaban que vos dijeras otro tipo de cosas más acorde a lo que ellos necesitaban y vos no dijiste eso. La entrevista se empezó a complicar nomás cuando yo agradecí en cámara al Estado argentino, digamos, planteando que no es lo mismo, hablaba de un Estado presente y que yo como argentina me siento totalmente agradecida. Una semana de las elecciones, digo encima. Exactamente. Bueno, esa situación, ahí ya la entrevista empezó en picada. Bueno, ya sabemos la línea de estos medios. A mí generalmente lo que me pasa, mucha gente me ha dicho, no deberías haber ido. O pensaron incluso que la pasé mal. Por supuesto que me pareció una falta de respeto, pero yo de ahí salí pensando, esto habla de ellos mucho más que de mí. Seguro. Y de todas maneras, a mí lo que me parece importante, y lamentablemente en este mundo de hoy, bueno, venimos de la carrera de comunicación, hace rato que es muy difícil, digamos, tender puentes, hace rato que estamos cada uno hablando de sus propias trincheras y hablando con los que piensan lo mismo.
Y a mí me parece importantísimo ese ejercicio de tender un puente, decir, yo voy a La Nación o voy a TN o lo que sea, porque quiero tender un puente con una audiencia a la que yo no tengo acceso y que me interesa que escuchen lo que tengo para decir, que después de nuevo saquen sus propias conclusiones. El problema es que eso no se puede hacer en estos contextos así de violentos. Entonces, sigo creyendo que es importante ir, pero la verdad que, bueno, uno también se va desgastando, porque yo aparte de esa nota pasé a otra y a otra y a otra y a otra, entonces imagínense el estado mental con el que uno va a la próxima cuando sale de estas entrevistas con ese nivel de violencia donde ni siquiera nadie me saludó, salí del canal, tenía un taxi esperándome en la puerta, o sea, fue muy violenta la situación y a mí lo que... Además de que, digamos, Novarecio se pare y me diga que defiende una dictadura y no se le pare a Villarroel, por ejemplo, además de eso, a mí lo que me pareció peor, o de una falta de ética periodística tremenda, es que cuando a mí me sacaron del aire muy bruscamente, y con derecho, pues el canal es de ellos, Novarecio volvió a sentarse y siguió atacándome personalmente, ni siquiera hablando del conflicto. Yo no estaba allí y no me dieron derecho a réplica. Y eso me parece, digamos, de una falta de ética periodística y de, bueno, no sé, tendrán algún problema de discutir y escuchar opiniones con las que quizá no pueden argumentar, porque si no, no se explica, digamos. Seguro. Tiene que ver un poco también con eso que decíamos hace un momento de una cuestión es la discrepancia profesional y otra es la falta de respeto como persona. Eso dice justamente desnuda evidencia esa situación como persona. Tampoco hay que estar legitimado uno en tanto pase por ahí. Y ese proceder profesional, periodístico en nuestra facultad no pasa el primer práctico. Exacto. Es decir, perdonadme, pero, o no aprobabas. No, mira, ese no es el proceder profesional. Sí, no se hace de ese modo, no se hace de esa manera. Lo que pasa es que si uno lo dice desde acá, me tienen sin cuidado, pero siempre tiene esa la actitud y es ese un proceder constante que tiene. Y no quiero dejar pasar algo que acabas de mencionar, Melissa, que mucho escandalete, mucho berrinche, mucho pararse y hacer estas actuaciones sobreactuadas enormemente, y con Villarroel, negacionista, cuestión que pone en duda los 30.000, etcétera y demás, ni se inmutó, incluso hacía pequeños mohines y gestos como asintiendo. Entonces, hay ante situaciones similares, el criterio siempre es distinto y la vara es diferente. Va cambiando la vara. Sí. Por eso, bueno, lo que por ahí hasta es una militancia, ¿no? Desde lugares como Sama, como Radio Universidad, como las otras herramientas de comunicación que tiene la Universidad Nacional de San Juan, acerca de esto de la pluralidad de voces, ¿no? O sea, nosotros allí donde están ustedes sentados, muchas veces hemos tenido a personas que no han pensado lo mismo entre sí y que no han pensado lo mismo que nosotros, ¿no? Pero siempre han tenido un lugar y han tenido una posibilidad de expresarse, y la teleaudiencia ha tenido la posibilidad de escucharlos. Y casi a punto que estamos ya de cumplir 6 años de vida de Sama en esta semana. Ojalá con que sostengamos eso solo, yo me doy por satisfecha, ¿no? Hace muy poquito, casi sobre el fin de semana, son noticias que por ahí van quedando opacadas por esto de la vorágine de las elecciones. Un diario de mucha circulación nacional se hizo eco de un descubrimiento de unas astrónomas sanjuaninas, ¿no? Y entonces nosotros recibimos acá en la Dirección de Prensa Institucional el llamado de que, miren, tal diario ha publicado esta noticia, publiquémoslo nosotros también. Y resulta que nosotros, desde acá, desde la universidad, en la propia revista de la universidad, lo tenemos publicado desde 2022. Bien. Pero se legitima en tanto sale Buenos Aires. Tiene el rebote. Claro, ahí tiene la magnitud y la repercusión. Uno está legitimado en tanto y en cuanto pase por allí. Y hasta nos da un poco de vergüenza tener que decirle a esta persona que nos llaman y nos dicen, miren, entérense, mire, usted fue el que nos enteró, o sea, nosotros ya lo publicamos hace un año. Y además me parece importante de lo que recalcabas recién, que obviamente hay una esfera de acción de los medios públicos y de los medios universitarios, también mucho a raíz de lo que fue la ley de medios hace unos años, de justamente tener estos espacios donde hay ciertos debates que se pueden dar de otra manera. Toda mi carrera periodística está ligada a esta casa,
Yo era estudiante del Colegio Central y mi vocación periodística nació haciendo Central al Aire, cuando Carlos Barros estaba ahí de director, no se acordará de mí porque era muy chiquita, yo iba de guardapolvo. Pero todo eso inició acá y para mí eso es lo que hace la diferencia. Yo soy una férrea defensora de que la comunicación se debe profesionalizar. O sea, yo creo que nosotros como periodistas tenemos que pasar por la universidad y que no es lo mismo venir a la universidad o no. Y a mí, esta clase de debates, digamos, también aprendí a tenerlos en esta casa, en esta universidad, y por eso yo la valoro tanto y para mí es tan importante venir ahora a estar con ustedes, porque es mi casa, es mi familia, y bueno, literal toda mi familia también está muy ligada a esta universidad, así que yo contenta de estar acá y compartir este rato. Bueno, muchísimas gracias. Hace rato que ahí, ya está la música. Sí, ya mirá. nos recontrapasamos. Pero bueno, gracias por venir. Es importantísimo. Muchísimas gracias a ambos. Que podamos pensar bueno, y que hayan pensamientos diferentes, como que era en definitiva lo que querías hacer y no pudiste concretarlo. No, gracias a ustedes y bueno, cualquier cosa, yo en mis redes sociales, Melissa Trad, sigo hablando mucho sobre este conflicto y en contacto con la gente que está para, bueno, mostrarles otro lado también de lo que está pasando. Gracias, Sergio, por tu mirada y tu Melissa. soporte teórico. No, por favor, gracias a Bueno, ustedes. no, así se me pasó. Así se fue el programa. Dejamos a todos que sigan peleando por las elecciones de la segunda vuelta. Y nosotros y vemos hablamos qué de hacemos el otras próximo lunes. Nos vemos. Hasta luego, chao. gracias.